José era un niño diferente, no solo por ser el hijo de la vejez de Jacob, sino por una condición misteriosa que lo aquejaba desde su nacimiento. Esta enfermedad, nunca mencionada explícitamente en las Escrituras, era una carga para él, debilitándolo físicamente de manera evidente. José no podía correr ni jugar con la misma energía que sus hermanos. Su piel, pálida y frágil, parecía casi translúcida bajo la luz del sol, y sus ojos, grandes y tristes, revelaban una profundidad y una tristeza que eran inusuales en alguien tan joven. Pero más allá de su fragilidad física, había algo en él que lo separaba del resto, una sensibilidad espiritual inusual para su edad. Desde muy pequeño, José comenzaba a tener visiones y sueños que lo inquietaban profundamente. Estos sueños no eran simples fantasías infantiles, sino experiencias tan vívidas y perturbadoras que lo dejaban agotado y con una sensación de pesadumbre. Jacob, su padre, notó esto rápidamente. Al principio lo atribuyó a la fiebre y a la debilidad del cuerpo de su hijo, pero pronto comprendió que José era diferente de una manera más profunda y espiritual. Génesis capítulo 37, versículo 3, nos dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sin embargo, este amor no era solo el resultado de la edad avanzada de Jacob. En el fondo, Jacob sentía que José estaba destinado para algo más grande, algo que él mismo no podía comprender del todo. Este favoritismo, aunque motivado por el amor y el miedo a perder a su hijo frágil, no pasó desapercibido para los demás hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 4, nos revela que, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ellos no podían entender por qué Jacob protegía tanto a José, ni comprendían las razones detrás de sus extraños comportamientos y de su creciente aislamiento. Los celos que sentían no solo provenían del amor especial que Jacob le demostraba, sino también del miedo y la incomodidad que les provocaba la presencia de alguien tan diferente en su hogar. La situación en casa se volvía cada vez más tensa. Los hermanos de José lo veían como un extraño, como alguien marcado por una especie de maldición. Sin embargo, Jacob seguía protegiéndolo, construyendo alrededor de su hijo una barrera invisible pero palpable que lo aislaba aún más de sus hermanos. En muchos sentidos, José se sentía atrapado entre dos mundos, el de sus visiones y sueños perturbadores, y el de la realidad, donde sus hermanos lo rechazaban y lo trataban con crueldad. Jacob, por su parte, vivía en una constante angustia, temiendo por la vida de su hijo favorito. Su amor por José no solo se basaba en la debilidad física del niño, sino en una conexión espiritual que él mismo no terminaba de entender. Jacob había experimentado encuentros con lo divino, como cuando luchó con el ángel en Peniel, pero lo que veía en José era diferente. Había algo oscuro y misterioso en los sueños de su hijo, algo que él no podía controlar ni proteger por más que lo intentara. La enfermedad de José, aunque debilitante, parecía haber abierto una puerta en su mente, permitiéndole ver cosas que los demás no podían ver. Pero esta visión no era un regalo, era una carga pesada que el joven llevaba en silencio. José no hablaba de sus sueños con nadie, ni siquiera con su padre, porque en el fondo temía lo que significaban. Pero Jacob intuía que había algo más, algo que mantenía a su hijo en un estado de constante aflicción. Este episodio en la vida de José nos invita a reflexionar sobre cómo las dificultades y las cargas que llevamos pueden, a veces, ser portadoras de un propósito más profundo. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, pueden estar preparándonos para un destino mayor, incluso cuando ese destino no es claro para nosotros. Jacob, en su amor protector, nos recuerda que a veces
Lo que parece ser una debilidad o una maldición puede ser en realidad una puerta hacia lo divino, una oportunidad para ver y entender cosas que de otro modo estarían ocultas. José, aún siendo joven, comenzó a experimentar sueños que lo perturbaban profundamente. Estas visiones no eran meros reflejos de su imaginación infantil. Eran imágenes vividas y precisas de acontecimientos futuros que parecían más reales que la realidad misma. Estos sueños le mostraban escenas de poder, de dominio sobre sus hermanos, pero también de soledad y de una incomprensible distancia entre él y su familia. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 8, nos narra cómo José soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y el manojo de José se levantaba y se mantenía en pie, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Este sueño, lejos de ser una fantasía agradable, era una carga que José no deseaba. Él no comprendía por qué estaba recibiendo estas visiones. En su mente se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué debo ver lo que otros no ven? ¿Por qué debo cargar con este conocimiento que me separa de los demás? José estaba abrumado por un sentimiento de injusticia, ya que no entendía la razón detrás de este don que parecía más una maldición. Durante mucho tiempo, José guardó silencio sobre lo que veía. Tenía miedo de lo que estos sueños significaban, y más aún, de las consecuencias de compartirlos. Sabía que, si hablaba, se expondría al juicio y la burla de sus hermanos. Sin embargo, el peso de sus visiones se volvió insostenible. Llegó un momento en el que ya no pudo contener más lo que había visto y decidió compartir sus sueños, quizás con la esperanza de encontrar consuelo o comprensión. Pero la reacción de sus hermanos fue todo lo contrario. Cuando les contó su primer sueño, lo recibieron con desprecio. ¿Reinarás tú sobre nosotros?, le preguntaron, llenos de enojo y resentimiento. Lo que José no había previsto era que sus sueños, en lugar de acercarlo a su familia, solo servirían para profundizar la brecha entre ellos. La Biblia, en Génesis, capítulo 37, versículo 10, nos muestra que incluso Jacob, al escuchar el segundo sueño de José, en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, lo reprendió, preguntándole, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? José, al recibir esta respuesta de su propio padre, sintió una mezcla de confusión y tristeza. No quería que sus sueños causaran discordia, pero parecía que no podía evitarlo. A medida que los días pasaban, los sueños de José no cesaban. Por el contrario, se volvían más intensos y detallados. En lugar de verlo como un don divino, José lo veía como una carga que no podía soltar. Pasaba noches en vela, temiendo cerrar los ojos, pues sabía que los sueños volverían y que con cada uno su aislamiento se profundizaría. En silencio lloraba, deseando ser como los demás, sin visiones que lo atormentaran, sin un destino que lo apartara de su familia. Pero Dios, en su sabiduría, tenía un propósito mayor para José, uno que él aún no podía comprender. Estos sueños, aunque dolorosos para José, eran la herramienta que Dios estaba usando para forjar su carácter y prepararlo para los desafíos que vendrían. Nos enseñan que, a veces, los dones que más tememos son aquellos que nos guiarán hacia nuestro verdadero propósito. La incomodidad y el rechazo que sentimos en el proceso son parte del camino que nos lleva a la madurez y a la comprensión de nuestro lugar en el plan divino. El odio que los hermanos de José sentían hacia él había comenzado como una chispa de celos, alimentada por el favoritismo de Jacob y los inquietantes sueños que José compartía. Pero con el tiempo, esa chispa se convirtió en un fuego abrasador que consumió cualquier vestigio de fraternidad que pudieran haber sentido.
Génesis, capítulo 37, versículos 18 al 28, describe cómo estos sentimientos de envidia y resentimiento culminaron en un acto de traición que cambiaría la vida de José para siempre. Cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo, ellos lo vieron venir desde lejos. A medida que se acercaba, los resentimientos latentes se transformaron en un deseo unánime de deshacerse de él. «Aquí viene el soñador», dijeron entre ellos con desprecio y comenzaron a tramar su desaparición. Inicialmente, consideraron matarlo y arrojar su cuerpo a una cisterna, inventando una historia para justificar su muerte. Pero Rubén, el mayor, intentó salvarlo, sugiriendo que lo arrojaran vivo a la cisterna, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, cuando Rubén se apartó, la codicia y el miedo prevalecieron. Para los hermanos de José, su naturaleza misteriosa y sus sueños proféticos no eran solo motivos de envidia, eran signos de algo peligroso e incomprensible. José, con su salud frágil y su mente atormentada por visiones, era visto como alguien marcado por fuerzas que escapaban a su comprensión. Temían lo que él representaba, un vínculo con lo divino que no podían controlar ni prever. Esa combinación de envidia y temor los llevó a cometer un acto que no solo rompería los lazos familiares, sino que también sellaría el destino de José. Cuando vieron una caravana de mercaderes ismaelitas acercándose, la oportunidad de deshacerse de él de manera más definitiva se presentó. Judas sugirió vender a José como esclavo, argumentando que al menos así no tendrían que cargar con la culpa de su muerte. Sus hermanos aceptaron rápidamente esta propuesta. José fue sacado de la cisterna y vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo en aquellos tiempos. Sin remordimientos, lo entregaron a los mercaderes, quienes lo llevaron lejos rumbo a Egipto. La transacción fue rápida, casi sin emoción por parte de sus hermanos. Pero para José, aquel momento significó la pérdida absoluta de todo lo que conocía y amaba. Fue traicionado y abandonado por su propia sangre, vendido como una mercancía a desconocidos y arrancado de su hogar. Lo que había comenzado como una vida llena de promesas, se convirtió en una existencia sumida en la oscuridad e incertidumbre. Este acto de traición no solo marcó el inicio de la esclavitud de José, sino también el comienzo de un proceso de transformación. Aunque fue arrojado a una vida de sufrimiento, esta experiencia lo prepararía para un destino que sus hermanos ni siquiera podían imaginar. La traición que sufrió nos recuerda que a veces el rechazo y el abandono no son el final de nuestra historia, sino el comienzo de un camino que, aunque doloroso, nos lleva hacia nuestro verdadero propósito. En Egipto, José se encontró en una tierra extraña, separado de su familia y de todo lo que alguna vez conoció. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de alto rango en la corte de Faraón. Aunque José se destacó rápidamente por su inteligencia y habilidades, convirtiéndose en el encargado de la casa de Potifar, su alma estaba sumida en un abismo espiritual. Génesis, capítulo 39, versículo 1, nos dice: «Llevaron pues a José a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá». Aunque José prosperaba en sus deberes, su don de interpretar sueños, que había tratado de reprimir, comenzó a manifestarse de maneras cada vez más inquietantes. Ya no se trataba solo de sueños proféticos sobre su propio futuro. Ahora, las visiones se centraban en los destinos oscuros y turbulentos de aquellos que lo rodeaban. Estas visiones, lejos de ofrecerle consuelo, lo llenaban de temor. Los rostros de los sirvientes, de los comerciantes que venían a la casa de Potifar y hasta del mismo Potifar, aparecían en sus sueños, todos envueltos en situaciones de desgracia o peligro.
José comenzó a preguntarse si su don era más una maldición que una bendición. La tentación de usar este poder para su propio beneficio se hacía cada vez más fuerte. Podía prever ciertos eventos y con esta información manipular a su alrededor para mejorar su posición o protegerse de posibles amenazas. Sin embargo, el temor a lo desconocido y a las implicaciones morales de tal uso lo mantenían en constante conflicto interno. José no quería ser un instrumento de daño ni para sí mismo ni para otros, pero tampoco sabía cómo escapar del peso de sus visiones. En medio de este conflicto, la esposa de Potifar lo observaba con otros ojos. Fascinada por la presencia y la habilidad de José, trató de seducirlo, pero él se resistió a sus avances. Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 10, describe cómo ella día tras día intentaba persuadirlo, pero José se negaba no solo por lealtad a Potifar, sino también por temor a ofender a Dios. Sin embargo, su rechazo provocó la ira de la mujer, quien, humillada por el rechazo, lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enfurecido y sin investigar más, ordenó que José fuera encarcelado. Este nuevo golpe profundizó aún más la desesperación de José. Ahora, no solo era un esclavo en una tierra extranjera, sino también un prisionero injustamente acusado. Génesis, capítulo 39, versículo 20, señala que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En la oscuridad de la prisión, José experimentó la verdadera noche del alma. Estaba solo, traicionado nuevamente, y con sus visiones atormentándolo más que nunca. Lo que antes había intentado reprimir ahora lo abrumaba por completo. Pero, aunque todo parecía perdido, esta experiencia en la cárcel fue una etapa crucial en su proceso de transformación. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandona su obra en nosotros y que las pruebas más duras pueden estar preparando el terreno para una revelación mayor. En la oscuridad de la prisión, José se encontraba sumido en la desesperación. Las paredes frías y húmedas de la celda parecían reflejar el estado de su alma, atrapada y sin esperanza. Sin embargo, fue en ese lugar sombrío donde su don, que tanto había tratado de reprimir, volvió a manifestarse con fuerza. Génesis capítulo 40, versículo 1, nos relata que aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ambos fueron encarcelados junto a José, y sus destinos estaban por entrelazarse con el de él de una manera inesperada. José, que había intentado desesperadamente huir de sus visiones, comenzó a recibir sueños nuevamente, pero esta vez no eran sobre su propio futuro. Dios le mostró los sueños de aquellos que compartían su cautiverio. Al principio, José luchó contra estas visiones, temeroso de las consecuencias que podrían traer. Después de todo, sus sueños anteriores lo habían llevado a este lugar de sufrimiento. ¿Por qué debería confiar ahora en algo que solo parecía atraer dolor y rechazo? Pero en medio de su soledad, Dios le habló. No fue una voz audible, sino una profunda comprensión en su espíritu, un susurro divino que le decía que sus sueños no eran una maldición, sino un camino hacia la redención. Con gran dolor y resignación, José comenzó a aceptar lo que había tratado de evitar. Cuando el copero y el panadero le contaron sus sueños, José sintió un impulso que no pudo ignorar. Sabía lo que significaban y aunque temía el peso de sus palabras, se preparó para interpretar los sueños de los demás prisioneros. Génesis, capítulo 40, versículo 8, revela la clave de su misión. Entonces le dijeron: «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Y José les dijo: «No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora». El primer sueño, el del copero,
predijo su restauración al favor del faraón en 3 días. El segundo sueño, el del panadero, presagió su ejecución en el mismo lapso de tiempo. José entregó estas interpretaciones con un peso en su corazón, sabiendo que las palabras que pronunciaba serían determinantes para el destino de estos hombres. Y, tal como había previsto, los sueños se hicieron realidad. El copero fue restituido a su posición, mientras que el panadero fue colgado. Génesis capítulo 40, versículo 23, añade un matiz doloroso. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. A pesar de haber revelado con precisión el destino de los prisioneros, José se quedó solo, olvidado en su celda. Sin embargo, algo cambió dentro de él. Cada interpretación lo sumergía más en los misterios de su don, pero también le otorgaba una extraña paz interior. Comenzó a darse cuenta de que este don, que una vez había visto como una maldición, podría ser la clave para su liberación. Comprendió que Dios estaba con él, incluso en el sufrimiento, y que los sueños eran un medio para algo más grande que él mismo. Este capítulo de la vida de José nos enseña que, incluso en medio de la desesperación, Dios puede hablar y revelarnos un propósito mayor. Lo que a menudo parece ser una carga insuperable puede, con el tiempo, convertirse en el instrumento de nuestra redención y liberación. Cuando la hambruna se extendió por toda la región, los hermanos de José se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimento. Nunca habrían imaginado que el poderoso gobernador ante el que se presentaron era el mismo hermano al que habían traicionado y vendido como esclavo. Génesis, capítulo 42, versículos 1 al 28, describe cómo José, al verlos, sintió un torrente de emociones contradictorias. Por un lado, el dolor y el resentimiento acumulados durante años lo impulsaban a vengarse. Por otro, el mandato divino de perdonar resonaba en su corazón. José, endurecido por el sufrimiento y el rechazo, consideró por un momento no ayudarlos, dejarlos en la miseria como él había sido dejado. Enfrentó un dilema moral profundo. Su posición de poder le permitía hacerles pagar por todo el daño que le habían causado, pero también sabía que ese no era el camino que Dios le había trazado. La Biblia narra cómo José, en un primer momento, ocultó su identidad, hablándoles con dureza y acusándolos de ser espías. Este comportamiento reflejaba la lucha interna que se libraba en su corazón, una batalla entre el deseo de venganza y la voz de Dios que le recordaba su verdadera misión. Sin embargo, en medio de su duda, Dios le habló nuevamente. Génesis capítulo 42, versículos 36 al 38, muestra cómo Jacob, al enterarse de que uno de sus hijos debía quedarse en Egipto como rehén, se desesperó, creyendo que perdería otro hijo. Este momento fue clave para José, quien comprendió que su sufrimiento no debía perpetuarse en la vida de los demás, sino que debía romper ese ciclo de dolor y elegir el camino del perdón. Finalmente, llegó el momento decisivo. En Génesis capítulo 45, versículos 1 al 15, José no pudo contener más su identidad y se reveló a sus hermanos. Este acto no fue sencillo, estaba cargado de dolor, de recuerdos de los años de soledad y lucha. Sin embargo, también estaba lleno de una convicción profunda. Su don, aquel que había rechazado y temido durante tanto tiempo, era lo que le había permitido sobrevivir y prosperar en Egipto. José entendió que cada sueño, cada visión que lo atormentó, era parte de un plan divino más grande. Con una mezcla de resignación y sabiduría, José aceptó su destino. No lo hizo con alegría, sino con la certeza de que su sufrimiento había tenido un propósito mayor.
El ciclo sombrío de su vida, marcado por la traición y el dolor, se cerró cuando decidió perdonar a sus hermanos. José les dijo en Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Con estas palabras, José no solo les otorgó perdón, sino que también reconoció que su historia, con todos sus altibajos, era parte de un propósito divino que trascendía su comprensión. La vida de José, llena de misterios y sombras, culminó en una lección de humildad y aceptación. Su don, que tanto temió y rechazó, fue la clave para su redención y la de su familia. Al final, José entendió que su sufrimiento no había sido en vano, sino que era parte de una trama tejida por Dios para un propósito mayor. La travesía de José, marcada por sufrimiento, traición y redención, nos muestra que incluso en las pruebas más oscuras hay un propósito divino en acción. Su viaje desde la esclavitud hasta el poder y su decisión final de perdonar iluminan el camino hacia la comprensión y la aceptación de nuestro propio destino. Enfrentar los desafíos con fe y perdón puede transformar el dolor en una bendición inesperada. ¿Cómo has experimentado el propósito en tus propias dificultades? Comparte tu historia y suscríbete para recibir más reflexiones profundas y enseñanzas inspiradoras. No te pierdas nuestras próximas publicaciones.